Hola compañeras y compañeros y bienvenidos y bienvenida al primer programa de Punto de Encuentro dentro del canal YouTube de la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. Este programa pretende, a través del diálogo y del debate, pues fomentar encuentros entre docentes de toda Andalucía con el fin de favorecer pues, el intercambio de puntos de vista y la exposición compartida de las diferentes realidades de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía y el trabajo que se desarrolla en ellas. Y bueno, para este primer programa nos acompañan 4 compañeras que tienen algo en común. Juan In. Sí, habéis oído bien, se trata de 4 profesoras del idioma chino. Un idioma apasionante que sin duda supone un reto de grandes dimensiones para los centros, para el profesorado y para el alumnado. Y aquí están ellas pues para contárnoslo ahora. Tras la incorporación de la EOI de Jaén, Shawen y la EOI Sevilla Macarena, pues ya son 4 las escuelas oficiales de idiomas que en Andalucía ofertan el idioma chino. Pues para conocer la realidad de la enseñanza de este idioma y los retos que supone, como decíamos antes, tanto para el profesorado como para el alumnado y para los propios centros, nos acompañan hoy Nerina Piedra Molina, de la EOI Sevilla Macarena, Marisol Baena, de la EOI Shawen de Jaén, Olga Osuna, de la EOI de Málaga, y Chi Su, también de la EOI de Málaga. Antes de empezar con el debate, pues me gustaría compartir con vosotros un poco el perfil profesional de cada una de ellas, que ya veréis que es bastante intenso. Empezamos con Nerina, que Nerina es profesora de chino en la EOI de Sevilla, ha trabajado como profesora en la Universidad de Pekín, y ha sido traductora para la Foreign Language Teaching and Research Press. Apasionada de la enseñanza de lenguas, la creación de materiales y la innovación docente, Nerina ha recibido varios premios como el del primer concurso de unidades didácticas del Instituto de Granada o el de la primera semana práctica de la enseñanza de idiomas de profesorado de español como lengua extranjera. Actualmente compagina su trabajo en la EOI de Sevilla con un doctorado sobre la lengua china en la Universidad de Granada. Por su lado, Marisol Baena, nacida en Lorca, Murcia, estudió en la Facultad de Traductor e Intérprete de la Universidad de Granada con la especialidad de francés y chino y fue licenciada en Traducción e Interpretación. Partió a continuación al extranjero, donde estuvo 3 años en Estrasburgo, Francia, y 17 años en Pekín, China. En China, en concreto, estuvo en la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, y donde hizo una licenciatura en lingüística del idioma chino. A nivel profesional, pues ha trabajado en la Embajada y el Consulado General de España en Pekín, China, pues como oficial de administración, desarrollando funciones como traductora e intérprete en el registro civil, emergencias consulares, protocolo, notarial, visados, pasaportes, censo electoral, etcétera. Desde el año 2014 regresó a España y empezó a trabajar en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, donde ha sido docente del idioma chino. En el año 2021-22 hizo un curso de chino en UCOMUR, la Unión de Cooperativas de Murcia, más 2 cursos monográficos de chino en la EOI de Lorca y en la EOI de Cartagena. Y desde este curso pues está prestando servicio como profesora titular de chino en la EOI de Shawen, de Jaén. Por su parte, Jisoo trabajó en la Expo de Sevilla como traductora e intérprete en el pabellón de China. De septiembre de 2006 a junio de 2023 está en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, donde es profesora y tutora de chino. Asimismo, desde 2006 hasta la actualidad es jefa del departamento de chino y desde el año 2022-23 es jefa de estudio adjunta. En octubre de 2010 y hasta 2021 ha pertenecido a la Asociación Sinofilia del proyecto Huayu, que es el chino para niños y adolescentes, siendo miembro fundador y directora. Desde febrero de 2012-2015 ha trabajado también para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la elaboración de materiales para escuelas oficiales de idiomas en la modalidad a distancia en la materia chino básico 1 y 2. Y también en la elaboración de materiales, en la elaboración del currículo de chino mandarín para la educación primaria en Andalucía. Y también ha sido miembro de la Comisión de la elaboración del currículo chino mandarín para la educación secundaria en Andalucía. Y por último, en lo que se refiere a Olga,
Olga se licenció en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada en el año 2004, con alemán y chino como lengua de trabajo. Ese mismo año tuvo la suerte de recibir la beca del gobierno chino para estudiar en la Universidad Normal de Nanjing, donde estuvo durante 2 años. Luego continuó estudios durante un año en la Universidad de Chile. En 2007 regresó a España y empezó a ejercer como profesora de chino en la Escuela de Idiomas de Málaga, lugar en el que trabaja desde entonces. Participó junto a su compañera Chi, que tenemos aquí, en la creación de las unidades para la aplicación telemática de la lengua china impartida en el antiguo Instituto IEDA. Y bueno, pues esos son los estupendos y extensos currículum de estas 4 compañeras. Bienvenidas a las 4. Muchas gracias. Y muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía por participar en este debate, en este primer punto de encuentro, en el que, como hemos dicho, pues pretendemos darle la máxima difusión y fuerza al idioma chino, ¿no? Que yo creo que es un idioma que todavía tiene mucho que decir en las escuelas oficiales de idiomas y, bueno, es muy apasionante, yo creo, visto así un poco desde fuera y muy interesante y muy atractivo para cualquiera, a la vez que un reto muy grande, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy totalmente desconocedor de este idioma y lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, la grafía, ¿no? Para poder tan simplemente como poder escribir. Bueno, ¿eso cómo se hará, no? Es apasionante y sin duda para vosotras como docentes tiene que ser un reto enorme. No sé si es así. Sí. A cualquiera de vosotras podéis contestar algo si queréis. Bueno, pues yo creo que como voy a hacer la presentación de contar algo sobre la historia de la enseñanza de chino en la comunidad Andalucía, pues yo creo que podemos mostrar un poquito cómo trabajamos en el aula con los alumnos para enfrentar este apasionado trabajo de enseñar a leer y escribir chino a los estudiantes hispanohablantes. Bien, bueno, Sí, bueno. que la enseñanza de la lengua china enseña como enseñanza oficial en Andalucía, en las escuelas oficiales, comenzó el año 2006. Pues cuando empezamos la lengua china, pues ya se han elaborado el currículum de nivel básico en toda Andalucía. O sea, la comisión que realizó este trabajo pues no contaba con un miembro que representa el idioma chino. Por lo tanto, pues cuando venimos ya tenemos un currículum hecho. Entonces, pues lo que vamos a hacer es eso, que seguir ya la trayectoria destinada. Entonces, bueno, pues contamos con 5 años para alcanzar el nivel B2, lo cual es un gran reto para los docentes de esta comunidad. Y así empezamos. Del año 2006 a 2008, pues dábamos 4 horas y media por semana las clases. Empezamos con 3 grupos, en total 97 alumnos para el primer año aquí en la escuela de Málaga. Y luego el siguiente año sigue el mismo plan, que eran también 4 horas y media por semana. Y pues teníamos 2 grupos de A2 y 3 grupos de A1. Sin embargo, a partir del año 2008, pues cambió el plan. Entonces, en vez de dar 4 horas y media cada semana, empezamos con 6 horas semanales. Pues como hay como digo, una etapa de transición, ¿no? Entonces, ese año no pudimos tener un grupo que ya podemos considerar como para el nivel B1. Entonces, lo que hicimos era
un A2 bis plus y un A2 normal. Con esta medida, pues ya realizamos la transición de pasar de 4 horas y media a 6 horas en cada semana. Y luego, a partir del año 2012, ya empezamos a tener graduados que consiguieron el nivel B2 chino. Y pues desde 2012 hasta hoy en día, pues todos los años tenemos graduados. No digo gran cantidad, pero todos los años tenemos alguien que sale, que puede lucir con su título. Y últimamente la gran novedad es a partir de 2021 a 2023, pues empezó a impartir la modalidad de enseñanza a distancia, también nuestro departamento. Pues eso ha creado otro nuevo reto para este departamento que todavía estamos adaptándonos a esta nueva situación. Y en cuanto, bueno, empezamos siempre el problema de comenzar un nuevo idioma en un centro es decidir qué método vamos a utilizar, ¿no? Pues nosotros empezamos con el método de chino en hoy, que fue, pues, de hecho fue recomendado por la embajada, en aquel tiempo por el secretario de Asuntos Educativos de la embajada, y nos regalaron incluso los libros, los materiales al departamento. Pues lo utilizamos durante, o sea, del año 2006 a 2008. Y luego, a partir de 2008, empezamos 2 años con un nuevo método. Bueno, en aquel tiempo era nuevo, pero hoy en día ya era muy, muy popular, ¿no? Es muy popular, que es el Xinshiyong Hanyu Kepen, el New Practical Chinese Reader. Y pues también durante 2 años seguimos esto, pero luego vimos la obligación de buscar más cosas, añadir más materiales. Y luego, pues, sucesivamente, pues, introducimos otros métodos, tal como Chinese for Everyone, es un método de multimedia, que viene ya con material de audio, para expresión oral, comprensión auditivo, expresión oral, etc. Y luego, el nivel B2, pues hemos tenido un problema enorme con el método Xinshiyong Hanyu Kepen, porque la verdad que cuando entraron en esos temas que no tenían mucho que ver con la vida cotidiana, pues los alumnos cansaron muchísimo y tuvimos que probar. En aquel tiempo uno es Qiyan Hanyu, ¿no? Experimentar chino, Qiyan Hanyu, y el otro es Fachan Shangwu Hanyu, o sea, allí enfoca más a la expresión oral, la comprensión auditiva. Y hasta el 2014, pues allí nosotros, por lo que digo, lo que decimos, fue una etapa de experimento realmente. Y en el 2014, pues introducimos el método que utilizamos hasta ahora, que es el método que se llama chino paso a paso. Es un método que desarrolla todas las destrezas y enfoca en las expresiones. Yo creo que esto, pues yo creo que ajusta más a nuestro currículum, porque nuestro currículum es según el marco como europeo, y el objetivo es desarrollar competencias comunicativas en las 5 destrezas. ¿Hace falta mencionar las 5 destrezas? No, yo creo que como esta introducción ha estado muy bien, muy completa y muy interesante. Sí. Me gustaría preguntar tanto a Marisol como a Nerina si se ven un poco reflejadas en esos inicios que está contando Chi,
ahora en su experiencia en las escuelas de Sevilla y Jaén que han empezado este año. Pues, bueno, si quieres tú, Marisol, que tienes más experiencia que yo. Bueno, me viene muy bien lo que dice Chi, porque como luego tengo que hablar sobre, bueno, ella ya habló mucho sobre los materiales, los manuales y demás, es que justo la experiencia que habéis tenido en Málaga, bueno, que ha comentado Chi, es que yo creo que es la evolución natural y perfecta hacia el estudio de chino en escuelas de idiomas, porque yo solamente he probado un par de manuales, pero he manejado, he estudiado otros, y realmente el chino paso a paso cuando empecé no me entraba por el ojo, o sea, no lo veía, pero es que ahora veo los resultados y es una maravilla de manual, de verdad. O sea, hay que complementar, evidentemente, porque siempre falta una cosa, pero claro, gramática no tiene ninguna, quiero decir, pero es que la aprenden. O sea, es que el punto es que sin explicar gramática la saben perfectamente. O sea, Por es que es una imitación. maravilla. Manejan, los alumnos manejan. Sí, es que, y luego la escritura también, ayer me hacían unas redacciones, es que era una maravilla, yo es que de verdad que sí lloro de la emoción, porque es que de verdad me emociona lo bien que se aprenden gracias a ese manual. No sé si es perfecto, pero bueno, hasta ahora es lo mejor que he encontrado. O sea, ya os digo, yo complemento con algunos, tengo muchos, bueno, un vídeo educativo, de otra, pero bueno, es complemento. La base del libro es muy bueno, el 80% básicamente el libro también con Tian de Kusher, ¿no? Los cuentos, las Sí. historias de... Ujú. Hay que complementarlo, pero realmente es maravilloso. Y pues gracias a vuestra ayuda tenemos ese manual aquí en Jaén. Claro, o sea, bueno, porque lo acordamos. Pero si yo voy a empezar así, yo por mi cuenta, sin saber nada más, no hubiera cogido ese, porque ese en principio no atrae, no lo veía, mucho menos. Sí. O sea, que es un acierto. Porque La gran... como es realmente enfocado para niños y adolescentes, no piensas como que esté enfocado o que pueda valer para un público adulto en su mayoría, que es lo que tenemos principalmente en la escuela de idiomas, ¿no? Sí, claro. Pero luego, la verdad es que se acepta bastante bien. Sí. Y al final hay que agradecer como todo el proceso que se ha seguido, ¿no? en la historia de la escuela de idiomas hasta que ya por fin nos hemos estabilizado, ¿no? Quiero decir, vosotras habréis topado todos los problemas en Málaga, todos los experimentos, hasta que al final, pues, hemos podido estandarizar un poco algunas cosas y eso nos ha ayudado mucho a, bueno, en este caso a Marisol y a mí, que nos hemos incorporado este año, ¿no? En Andalucía y, bueno, hay mucha comunicación, mucha coordinación, así que se agradece. Sí, eso es básico. Olga, por tu... Ya es imposible. Y me gustaría conocer también, Olga, tu experiencia, ¿no? Porque también lleva años ya en la escuela de Málaga. Bueno, pues, un poco lo que ha estado contando Chi, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha contado Chi, porque de hecho, pues somos compañeras desde que yo empecé y he vivido con ella este proceso de encontrar lo que funciona al final o lo que nos funciona, teniendo en cuenta que enseñamos aquí en Andalucía, que nuestros alumnos no están en China, no tienen un entorno en el que se hable chino. Entonces, nuestro reto siempre ha sido centrarnos, como ha dicho Chi, en la expresión oral y en la expresión escrita. En procurar que los alumnos no tengan un chino incorrecto, que es muy habitual encontrar en realidad errores. Sí, uno comunica, pero no comunica con corrección, es muy habitual. ¿Por qué? Porque no tiene las estructuras lingüísticas cogidas, sinceramente. Entonces, es que el chino, al no poder apoyarnos en absolutamente nada previo, ningún conocimiento previo, tú no puedes dar por sabido nada, tú no puedes jugar con nada. No es como cuando enseñamos, no sé, los profesores de francés, de inglés, que parten de pueden jugar con cosas que pueden entender que se entienden o que aquí es fundamental ir nutriendo al alumno de vocabulario que no existe y que no se construye de la nada, y eso es un proceso en el que el alumno tiene que ir digiriendo todo eso, ¿no? Y eso es algo que lleva tiempo, ese es otro tema, el tiempo. Como nosotros necesitamos de más tiempo que otras lenguas. Bueno, eso es otro tema paralelo, pero relacionado con el método, indiscutiblemente. No puedes pretender utilizar un método al estilo de otras lenguas que va en esa proyección porque es imposible.
porque el alumno tiene que digerir ese vocabulario y toma tiempo por las peculiaridades propias de la lengua china en cuanto a escritura, pero en cuanto a fonética también. Hay retos no solo en la escritura, hay retos permanentes en cada palabra que uno aprende, por la particularidad de los tonos, más allá de las consonantes difíciles, de las vocales difíciles. Yo creo que el problema es los tonos, que el alumno llegue a entender que tiene que hacerse con cada palabra nueva que aprende y tiene que crear un link en su cerebro entre cómo se pronuncia esto, cómo tiene que sonar y cómo me tengo que autocorregir. O sea, lleva tiempo el captar la esencia de esa pronunciación y tú, aunque te equivoques, ser consciente de cómo corregirte porque sabes cómo suena esa palabra. Son los tonos de la lengua china. Siempre decimos que aprendemos dos lenguas a la vez, una hablada, otra escrita. Y otra el concepto, casi tres, y otra el concepto de chino que es ya la dificultad, el hábito, ¿no?, de pronunciar. Es que aquí no cambia el tono, la entonación española es que no se cambia hasta el final, de cuando termina una frase, pero en chino cada sílaba ya tiene que subir y bajar el tono, y eso no es tan fácil de conseguir. Eso es un proceso, entrar en ese aprendizaje es un proceso. Aprender a aprender chino es un proceso en sí mismo, yo creo. Sí. O sea, el alumno tiene que entender a qué tiene que prestar atención y eso lleva tiempo. Y el profesor tiene que guiar al alumno en ese proceso de cómo aprendo yo esta lengua. Porque a lo mejor, aunque yo haya estudiado lengua antes, me tengo que enfrentar al aprendizaje de esta lengua con otro enfoque. Sí. Sí, en fin, eso me parece vital lo que menciona Olga, como nosotros como guías, ¿no? Somos al final los que tenemos que marcar un poco cómo se enfrenta el alumno por primera vez al idioma, porque normalmente cuando lo ven por primera vez se asustan, ¿no? No saben cómo cogerlo, dicen, claro, tengo escritura, tengo la pronunciación y tengo el significado por un lado, ¿cómo puedo enfocarme bien a todo? Entonces, al final, eso requiere también una estructuración y una disciplina que tienen que aprender, que tienen que asimilar. Sí, la primera etapa es enseñar a aprender, o sea, los alumnos aprender a aprender, que es muy importante, porque, bueno, yo he hecho una comparación lingüística entre la lengua nativa de los hispanohablantes y el chino, pues allí ya vemos que hay una gran diferencia. Bueno, pues vamos, me está resultando apasionante, lo decía al principio de la introducción, pero nada más escuchándolo a vosotras, pues estas primeras claves que estáis dando, pues ya uno se queda, da que pensar, ¿no? Porque eso que habéis mencionado de aprender a aprender chino y luego cómo no solamente es aprender la palabra, es aprender a representar la palabra, el concepto que lleva asociado, porque entiendo que no es como, por ejemplo, como habéis dicho en otro idioma, que una palabra un significado, ¿no? Hay mucho más allá, ¿no? Entonces, claro. Una sílaba, un significado. Una sílaba. Un concepto. El puzzle lo coloca, lo recoloca. Siempre estás con el puzzle recolocando, tanto en la escritura como luego carácter a carácter. Por ejemplo, hay concepto de una sílaba, concepto de dos sílabas. Claro. Por ejemplo, una palabra que, por ejemplo, esta me gusta mucho señalar, yufa, que es gramática, ¿no? Pero claro, si le das la vuelta a los caracteres, es fa, que significa francés. Y dices, ¿y eso por qué? Bueno, ¿por qué lo aprenderás cuando venga a clase de chino? Pero eso. Son conceptos que vas pegando, así el concepto va así, pero así de otra manera. Entonces, eso al principio lo vuelve loco, pero luego les gusta, como lo están, qué guay, este carácter con el otro significa esto. Entonces ya se empiezan también a picar entre ellos y les gusta, o sea, es como... No sé, luego, en cuanto a fonética, el ejemplo en cuanto a fonética, igual que has puesto tú un ejemplo en cuanto a fonética, qué sé yo, pues, por ejemplo, mai, zai y mai, zai, ¿no? Parecen la misma cosa y cualquiera pensaría que estoy diciendo lo mismo, pero no, hay un pequeño matiz ahí. Y así tantos detalles, ¿no? Sí, todo el tiempo. Ayer en clase nos surgió, porque hice un dictado o no se salió, y era Wan Sha, Shan Wan, y se quedaron todos rayados así, Wan Sha muy bien, y luego Shan Wan, o sea, y luego yo se lo escribí en caracteres, claro, digo, ¿os dais cuenta cómo que los caracteres son reveladores
más que la fonética, Claro. los caracteres son fáciles y se quedan todos, ¡ah, sí, qué guay! Es chulísimo, a mí me encanta todos los descubrimientos de ellos y míos, porque yo también descubro a través de los alumnos, ¿no? Es una maravilla. Una Sí, maravilla. no, es una maravilla. Lo de enseñar idiomas y Es una enseñar un maravilla. idioma distinto al tuyo es un descubrimiento de tu propio idioma. Y al Sí. revés, imagino. Sí, Porque sí, yo, sí. por ejemplo, recuerdo un día en clase cuando estaba enseñando la palabra mishu, Ujú. secretaria, ¿no? Que me di cuenta, digo, fíjate, en español tienen en la raíz de secreto también. Yo nunca me había fijado. Sí, Me sí, pasó lo sí. mismo. Nunca me había A mí me fijado, o sea, pasó, sí, como sí, que sí. fue a través del chino que me Sí, mucho. di cuenta Yo de mucho. algo de mi propia lengua, ¿no? Al A mí me final, pero pasó eso es con las Chi Chong lenguas, Hai. estas son las lenguas en general, ¿no? Lo A mí me fascinante de pasó las lenguas. con Chi Chong Hai. Yo descubrí que el Mediterráneo era Mediterráneo. Digo, ¡ostras, Pero pero es sí! literalmente mediterráneo. Sí. Claro, yo Sí, Chonja yo es digo, literalmente claro, mediterráneo. pero yo El soy mar tan del súper centro. hasta descubrir Sí, esto. mar en el centro. Es que es de verdad, es súper revelador, es muy emocionante porque cuanto más estudias es más apasionante. Es que es una maravilla este idioma. Ya para los Y alumnos ni hablemos, porque cuando empiezan a ver la lógica y ya desarrollan esa estrategia, para ellos Sí. es entretenidísimo, ¿no? Intentar buscarle la lógica o intentar Sí. ya... Y luego tienen sus propias teorías, ¿eh? También. ¿Esto qué puede significar? Bueno, pues a veces aciertan y a veces van por otro derrotero. Sí. No, Pero- pero es verdad pero- que a los alumnos se los engancha, o sea, hay muchos Sí. alumnos que empiezan y se quedan enganchados a los caracteres, a Sí. lo peculiar, ¿no? De esta lengua, sobre todo Sí. los caracteres enganchan mucho al alumnado, Mucho. mucho. Sí, sí. Y luego rápidamente el que no le interesa, el que no quiere, rápidamente lo ve, ¿no? Pero hay Sí. gente que desde el primer momento queda como, entra y no sabe ni a qué venía y de repente es como, ¡guau! ¿No? Yo tengo Sí, casos sí. de alumnos de esos, ¿no? Bueno, pues me matriculé porque no había plaza en otra lengua y, oye, está en quinto ahora. Y encontró un tesoro. Y encontró un tesoro. Y es que Impresionante. luego también la perspectiva cultural que te da es que es infinita también, inmensa. O sea, el mundo, te das cuenta que el centro del mundo, evidentemente es Chunco, el centro del mundo es China. Y nosotros estamos en un ladito del mapa. Yo siempre pongo mapa de China, digo, mira el mapa. China está en el centro, estamos nosotros en la esquina allí, pegado al borde del mapa. Digo, mira la perspectiva, a partir de ahí todo lo demás. Claro. O sea, claro, es que es todo, la lengua, la cultura, la geografía, la historia, es que es un demasiado. Sí, yo creo que todo esto al final también ayuda mucho al tema más de marketing del chino, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el chino, bueno, tampoco más atractivo? Quiero decir, hay gente que ya de base le llama la atención, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo podemos no asustarlos tanto para que al final no acaben dejándolo a medio camino? También hay un reto, quiero decir, podemos edulcorárselo hasta cierto punto. Quiero decir, Claro, el chino tiene sus claro. características, pero también... Pero claro, sin duda hay al final un trabajo, yo eso lo tenía anotado por aquí, y claro, es algo evidente. Tú puedes edulcorarle, pero el chino requiere de muchísimo esfuerzo, Entonces, por mucha edulcoración, y no voy a echar yo piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero es una realidad, que no, el que no tenga tiempo para invertirle a esta lengua, no, a esta y a cualquiera, y a esta más. Así de claro. Entonces, tienes que disponer de un tiempo, tienes que estar motivado, tienes que tener ganas de hacer las cosas bien, además, porque estos detalles hacen que tú tengas que ser muy cuidadoso en cosas pequeñas, ¿no? Pero yo creo que a través de este proceso también es una perfección personal, que te puede aprender chino, por lo menos tú más ordenada, una persona más ordenada, más minuciosa, por lo menos. Es una educación, de verdad que sí. Es una educación en sí misma, ¿no? Sí, de verdad. Sí, Bueno, también estética, muy estética, también la parte estética en chino es fundamental. Sí, claro. La caligrafía en sí es estética, entonces claro, la hace bonita. Cuando enseñamos la escritura, eso con las cuadrículas y todo esto, pues es un proceso, como decimos, de maestría, ¿no? Sí, claro.
de un hábito, ¿sabes? Que manualmente es capaz de llegar a hacer cosas súper guay. Y aquí en nuestro centro, en la escuela, pues nosotros organizamos muchas actividades con manualidades. Bueno, luego ya os enseño que los alumnos producen un trabajo súper guay, ¿no? De manualidades, y les ha encantado. De acuerdo. Desarrolla mucho la creatividad también, creo yo, ¿no? Sí. Vamos, si os parece, chicas, vamos a avanzar un poquito en los temas porque es muy interesante todo y me gustaría que entraran más temas que habéis propuesto. Y aunque, bueno, se van mezclando porque están surgiendo cosas interesantísimas que estáis diciendo, que luego a ver si tenemos un poquito de tiempo al final pues para comentarlas y compartirlas. Entonces, pues si otro de los asuntos que proponíais para el debate era pues la llegada del idioma chino a una EOI, los primeros pasos, que, bueno, ya he dado algunas claves al principio aquí sobre eso, pero bueno, puesto que tenemos fresco todavía la llegada del idioma chino tanto a Jaén como a Málaga, a Sevilla, pues sí que me gustaría que nos contarais tanto Nerina como Marisol cómo están siendo estos primeros meses. Vamos, Nerina. Pues meses intensos, ¿no? Porque llegar por primera vez a una EOI en la que el chino pues no estaba antes es al final crear todo, o sea, un departamento de cero, es decir, tener que hacerse un hueco en un sitio en el que ya otras lenguas llevan mucho más tiempo, ¿no? Y tienen mucho más recorrido. Entonces requiere pues comprar muchos materiales, también relacionado con el tema un poco del marketing que mencionábamos, ¿no? Queremos que esa lengua continúe, queremos que los alumnos pues sigan con el estudio más años para que la lengua pues, pueda continuar en la escuela de idiomas. Entonces hay que hacer pues, muchas actividades culturales, como también mencionaba Chino, intentar darle esos incentivos no solo de la lengua, que algunos pues están más involucrados, les cuesta más, les cuesta menos, pero ver todo lo que aporta China en general, más allá de la propia lengua, ¿no? Todo el aspecto cultural, celebración, por ejemplo, de la fiesta de la primavera, ¿no? Del Año Nuevo chino, y otras celebraciones, incluso, pues, actividades como de manualidades o de... por ejemplo, ahora Marisol nos contará lo del tema del dragón, ¿no? De crear un dragón de cero, cómo todo eso al final junta a la gente, ¿no? En una actividad pues, preciosa y que lo involucra más todavía en el aprendizaje de la lengua. Sí, opino lo mismo que tú, sí. La verdad es que es muy ilusionante. Yo, la ilusión que tengo en Jaén, no pueden imaginar. Vengo aquí, o sea, estoy feliz, soy la más feliz del mundo. Porque además los alumnos también apoyan, porque no sé si que es recíproco o que surge la energía o que no sé, que todo la positividad se ha juntado en un sitio, pero yo soy muy feliz, ¿no? Me parece que también. Y la dragona fue, pues no lo sé, no hay mucho presupuesto para comprar dragones y entonces pues digo, claro, pues si no se puede comprar, pues, ¿y si lo hacemos? Pero así como idea muy vaga. Voy a mi casa y digo, tengo una tela aquí, digo, con esta tela a lo mejor, no sé, pero así todo muy vago, como diciendo, esto van a pensar que estoy loca, porque cómo se me va a ocurrir. Pero es que ellos estaban más locos que yo. Pues tengo en mi casa esto, a lo mejor vale para hacer no sé qué, digo, bueno. Y empezaron en bucle, pero no sé, como súper motivados, cada uno traía una trajo de los ojos, la otra de las pestañas. Nos quedamos esta tarde un par de horas y acabamos no sé qué, a ver si la terminamos. Y así, en 2 meses, hicimos la dragona. Con material reciclado compramos muy poquitas cosas. Y surgió, y luego el alma de Chino es la dragona Shower, que además quedó preciosa, es que me encanta la cara. Y pues no sé, eso ha traído mucha buena energía. Y luego hicimos actividades en la escuela, a nivel escuela, y fue muy gracioso. Sí. Allí también tenéis una dragona, ¿no? Sí, Mauro. Sí. Otro dragón. Un dragón. Otro Shower porque... Si queréis lo juntamos un día. Sí, a lo mejor hacemos una amiga. Oye, el año que viene es el dragón, ¿eh? Sí, Mayo y Shower. Claro. Mailo, qué bonito. Oye, pues lo juntamos y luego tenemos dragoncitos pequeños. Y luego tendrá hijos. Claro, el año de dragón tiene que haber seguro. Hay dragona.
Claro, ya está, todo hecho. Planazo. Sí, además es que luego la gente desde fuera, los que ya no estudian chino, lo ven y es que les dan ganas, dicen, ostras, pero aquí se lo montan muy bien, todas las cosas que Claro. hacen, qué chulo. Y Sí, entonces es que yo le creo dan que ganas de meterse. sí, los temas culturales, bueno, culturales y manualidades, todo lo que hacemos, primero que atrae mucho al alumnado propio y al exterior. Y luego también creo que es necesario, porque claro, 2 horas seguidas escribiendo caracteres, un fichier, un audio, o sea, acaban como atorados. Entonces, si de vez en cuando, por ejemplo, yo ayer traje para hacer caligrafía china hoy, entonces saqué los pinceles y dije, mira, pinceles, no sé cuánto, mañana traeros una toalla que tengáis, les dije un poco así, para cortar un poco la clase y que no se me atoraran, pues claro, quieras que no, después de 2 audios, una compresión escrita, escribir caracteres y hablar sobre la rutina, pues 2 horas seguidas, no sé, hora o 1 y media es largo. Entonces, no sé, pues hablamos de otra cosa, le pongo un vídeo, no sé. El tema cultural viene muy bien. En cualquier tema, cualquier tema. Sí, bueno, eso es que además no lo hemos mencionado, pero un curso, bueno, creo que antes Olga lo ha mencionado, sí, pero que si no, se dan 6 horas a la semana, no son 4 como otras lenguas, porque se entiende que tiene esa dificultad extra. Y en nuestro caso, las clases son 3 días seguidos, martes, miércoles y jueves, en horario de tarde, para que puedan venir los alumnos, la mayoría de los alumnos. Y claro, es normal que al final, 3 días seguidos, 2 horas cada uno, al Sí, final... el jueves lo noto. Sí, sí, yo el jueves lo noto, que están muy receptivos, pero aunque quieran estar receptivos, llega un momento que están cansados. Entonces, generalmente los jueves a la última hora hago caligrafía china o hacemos algo más lúdico, o no sé, aunque sea escribir caracteres, pero con más tranquilidad, con música de fondo siempre, no sé. Trato de que no sea una actividad muy fuerte, porque claro, después de 3 días, pues se nota así. Sí, efectivamente. Volviendo al tema de la nueva incorporación en una hoy, un poco, por Sí. la llegada, pero que, claro, yo destacaría aquí lo fundamental que es que nos pongamos de acuerdo en cosas, en contenidos mínimos, en el método, ¿verdad? Todo esto eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Claro, vuestra guía, sin eso no asistiríamos Andrina y yo prácticamente. Bueno, Chi lo que ha estado mandando, ¿verdad? A lo largo, sus Claro. presentaciones y demás que ha estado compartiendo es muy valioso porque así nos aseguramos que sobre todo de cara a unas pruebas unificadas de lengua china, nos aseguramos que todos los alumnos, da igual en qué lugar aprendan chino en la comunidad, pues realmente todos tienen posibilidad de superar esa prueba que se vaya a poner y todos han tenido la oportunidad de estudiar esos contenidos, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta la falta de un currículum que se ajuste a la realidad, a la práctica, más allá de todo lo que digan los burócratas y la administración, que hay que en 5 años saben un B2 los alumnos de chino, que ya sabemos todos que es una gran mentira, y yo lo quiero decir así de grande. Pues como no nos pongamos de acuerdo teniendo en cuenta que vivimos en una realidad que no nos representa, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? sí. O sea que eso es muy importante la labor de realmente la puesta en común con cada nueva escuela que se abra y que trabajemos juntas y que realmente vayamos todas orientadas a un mismo objetivo. Yo creo que eso es muy importante. Pues todos los departamentos han mostrado esa voluntad, ¿no? De trabajar de manera conjunta, ¿no? Y en el primer momento ya creamos un grupo de WhatsApp entre los 4 departamentos para facilitar la comunicación. Y luego también hemos celebrado ya en 2 ocasiones las reuniones interdepartamentales. Yo creo que esos son muy positivos. Y yo creo que es recomendable y aconsejable que continuemos en este camino. Eso por vuestra parte es muy generoso. Bueno, es que es muy generoso y muy egoísta, Marisol, porque al final es también pensar en el bien común de que a mí me viene un alumno que se muda a Málaga y viene de Jaén y yo quiero que este alumno tenga, pues que encuentre una lógica y una coherencia.
Es egoísta en el sentido de, oye, queremos dar una buena imagen a esto de la enseñanza del chino en escuelas de idiomas de Andalucía. Es pensar en el bien común, pero pensando en el bien Común, que claro. al final... Sí, pero que, Claro. que no, a lo Es mejor que hay eso lugares va que a ser no. nuestro día a día, porque ya mismo, por ejemplo, que tenemos que fijar la fecha de examen de PEC. Como tenemos la modalidad a distancia y los alumnos pueden presentar a cualquiera de las escuelas que hay chino, entonces ya es nuestra tarea día a día. Y no tenemos otro remedio de crear esa plataforma y coordinamos de esta manera. Sí. Además, es probable que por lo que nos cuentan en nuestra jefatura de estudios y demás, en 2 años ya haya PEC unificada de chino. Entonces, es que esto está aquí ya, es que esto ya no es que viene el lobo, es que el lobo ya está aquí. Sí, estamos en el camino porque serían los alumnos de Nerina y míos de Jaén los que ya harían el B1, ¿verdad? Sería justo eso, ¿no? No, el año que viene va a convocar la comisión para elaborar la prueba PEC B1. Ya, pero eso, entonces sería el año, o sea, dentro de los 2 cursos. Y el examen se harán en 2025. Cuando ya vuestra convoca la comisión y 25 se hace el examen. Claro, vuestras escuelas para ese entonces tendrán ya B1. Entonces... Claro, perfecto, es que viene perfecto, nuevo ciclo. Bueno, vamos avanzando, muy interesante como vengo diciendo todo lo que estáis aportando y cómo de vuestras propias aportaciones surgen otros temas en las compañeras y bueno, está estupendo, de verdad un placer escucharos. Si os parece vamos a pasar al siguiente punto que creo que puede dar mucho de sí y es los factores individuales del alumnado. Me imagino que os llegan pues alumnos muy diversos. En general, el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas es diverso en cuanto a edades, motivaciones, capacidades, intereses, formación previa, etcétera, ¿no? Y toda esa diversidad yo creo que exponencialmente se tiene que manifestar aún más en una clase de chino, en la que todo el mundo, digamos, parte de cero. Supongo que no habéis tenido alumnos que ya traían algunos conocimientos previos, quizás sí, ahora no lo diréis. Y bueno, pues yo creo que para vosotras como profesionales debe ser un reto tremendo canalizar la diversidad del alumnado y llevarlo, digamos, por el camino común del aprendizaje del idioma. Entonces, bueno, pues estamos encantados de que nos contéis más o menos cómo gestionáis eso. Así que adelante. Bueno, yo en mi caso sí que, quizá porque nada más que tenemos a uno todavía en Sevilla, sí que he recibido varios alumnos que tenían nivel previo, pero en sus propias palabras decían que lo que querían, porque a lo mejor el nivel previo era tener un examen HSK aprobado, quizá el número 2, el número 3, pero lo que decían era que con ese nivel ellos no habían practicado suficiente la conversación, o sea, tenían una gran carencia en el apartado de expresión oral o incluso más en el apartado fonético, ¿no? De tema de los tonos, porque en el examen al final está dividido en 2, ¿no? El HSK se enfoca en la parte escrita y de comprensión oral y luego está el HSK-K. Entonces, si no ha hecho esa parte, tiene esta carencia. Y en mi caso vienen, por ejemplo, algunos alumnos que buscan complementar, porque la enseñanza de la final de la escuela de idiomas es bastante integral. Y además, como ya mencionaban mis compañeras, nos centramos mucho también en el tema de comunicarnos, ¿no? De la expresión oral. Le damos mucha importancia porque es que realmente la tiene. Yo creo que no obstante el HSK normal, o sea, el HSK, tampoco prepara al alumnado para la expresión escrita en absoluto. El examen que hay a día de hoy no solo carece de la oralidad, porque es evidente, es una parte diferenciada, pero aunque se llame un examen escrito de lengua china, tiene poco de escritura, tiene más de comprensión auditiva y comprensión lectora. Y realmente el alumno no demuestra la capacidad de expresión escrita que tiene en ningún momento. En A1, en A2, nada. En A1 y en A2, perdón, estoy usando los términos nuestros.
HSK1. En HSK1, HSK2, en absoluto. En HSK3 tienes que escribir 5 caracteres locos, por favor. ¿Eso qué es? ¿Qué expresión escrita tiene el alumno? Es ridículo, sinceramente, es ridículo. Entonces, El currículum es diferente. Es diferente. Y yo creo que a eso las autoridades competentes estarán dándole una vuelta a día de hoy, porque creo que eso tampoco se sostiene, creo. Pero bueno, ya veremos lo que quieren hacer, porque al final también es una estrategia, yo creo, de marketing, ¿no? Mucha gente tiene HSK1, mucha gente tiene HSK2, pero ¿cuántos saben realmente hablar o escribir chino? Pues no, como nuestro currículum es desarrollar competencias en todas las destrezas. Entonces, nuestro alumno cuando termina el nivel A1, A2, puede presentar HSK sin ninguna dificultad. Sin embargo, lo que presenta HSK no puede incorporar en nuestro sistema de enseñanza sin obstáculo. O sea, totalmente. Imposible. La experiencia mía es que me han llegado alumnos con conocimientos previos que te dicen que tienen un HSK no sé cuánto y nos ponemos en el día a día de clase y al final es gente que tiene una expresión escrita muy deficiente, muy deficiente. Pero es natural, es que ese examen no lo exige, es que no es, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, se están exigiendo cosas diferentes y ya está. No, pero nuestra práctica aquí en Málaga es doble titulación, o sea, que aquí en Málaga también somos el centro de examen de HSK y animamos a nuestros alumnos a presentar HSK porque pues es un plus, o sea, claro. ¿por qué no? Claro que sí, al final para estudiar en China necesitas el HSK, nadie va a reconocerte un examen de Escuela Oficial de Idiomas, entonces ellos quieren su propio título, entonces darle para la las becas, para claro. el campamento de verano, las becas, pues que siempre te pide HSK y como nuestro sistema se puede embargar todo esto, ¿por qué no damos esa facilidad? Claro. Sí. Y luego, bueno, el tipo de alumnado también que tenemos, yo ya lo decía antes, que es principalmente adulto, pero no únicamente adulto. De hecho, pueden también inscribirse alumnos menores de edad. No sé si en vuestro caso, yo sí que he tenido algún alumno menor de edad. A partir de 14 años. Efectivamente. Sí, tenemos varios. ¿Y cómo es vuestra experiencia también con estas clases que tienen como los dos tipos de alumnado, ¿no? El alumnado adulto y el alumnado joven, que además sus motivaciones son diferentes? Maravilloso. Sí, maravilloso. Yo creo que es un lugar de encuentro genial. Sí. Se lo decía a Chi el otro día hablando de esto. Digo, es que es una suerte poder ser profesora de un grupo tan heterogéneo. Es que es enriquecedor para mí, para ellos, entre ellos. O sea, que haya alguien que tiene 60 y tantos años, 40 y tantos, y luego haya un niño de 15 que está con las hormonas revolucionando. Yo creo que es que de verdad que es que no cualquier profesor puede decir que tiene ese público tan variado. Y eso enriquece el contacto humano, simplemente, ¿no? Eso, sí. Pues además yo he encontrado muchos casos, o sea, que en mi clase los mayores da ejemplo por la puntualidad para empezar, ¿no? Y luego la disciplina y luego el esfuerzo, el empeño, aunque con mucha dificultad, pues eso dar un ejemplo a los menores. Sin embargo, los menores dan vida a la clase, al grupo, y muchas veces ellos, pues, como si fuera abuela con la niñeta, esa forma para total. Y madre e hijas también, y padre y tío, y sí. Y luego vienen parejas también tengo ahora una tía y una sobrina, una madre y una hija. He tenido también abuelo y nieto, pero de clase, que se consideran abuelo y nieto de clase. Es que es muy bonito. Sí, se crean unos vínculos. Nosotros ayer en la Escuela de Idiomas de Sevilla tuvimos una actividad, una jornada cultural y organizamos una gincana por toda la escuela y había varias pruebas de chino. Y yo veía a mis alumnos cómo hacían piña, adultos más jóvenes, tal, y habían llegado a ese punto de querer estar como en un grupo, participar y se lo pasaron muy bien. Al final hay una conexión.
Sí, el compañerismo también cuenta muchísimo para nuestra clase, porque si creamos un buen ambiente en el aula y eso se convierte en una atracción a los alumnos, pues ayuda más a la asistencia. O sea, los alumnos vienen aquí como con ganas, ¿no? Yo siempre digo a vosotros, lo más importante es disfrutáis en la clase. No lo tomáis como una clase, sino como un ocio, un momento para disfrutar. O sea, un momento incluso se puede convertir en un refugio, cortando, cerrando a tu día a día. O sea, que ese ambiente yo creo que favorece mucho tanto la enseñanza como el aprendizaje en nuestras escuelas. Sí, sí. Yo además lo extiendo ya con el tema de la edad a gente a lo mejor con distintas capacidades. Yo, por ejemplo, sí que tengo algunos alumnos que tienen, por ejemplo, Asperger o autismo o alguna cosa así. Y sí que piensa a lo mejor al principio, uy, ¿cómo me puedo adaptar a esto? Porque a veces tienen más capacidades que el resto, aprenden más rápido, se pueden aburrir en clase. Pero en general hay mucho... Este compañerismo también se aplica a estos casos, suele haber mucha comprensión, mucho apoyo de unos con otros y al final la clase acaba siendo muy orgánica. No sé si siempre se va a dar justo este caso, pero en general... Bueno, luego hay grupos y hay grupos, Claro, eso también es verdad. Hay grupos muy especiales, pero vamos, esto es el día a día del profesor, eso es. Y luego hay grupos en donde no hay esa magia, ¿no? No hay tanta magia. Sí. Pero bueno, es parte también, al final es que se funcione, ¿no? Es parte también. Pero Sí, luego otra cosa muy, muy importante es la suerte de tener un alumnado tan motivado. Aquí la gente no viene a sacarse el B2 de inglés o a sacarse el C1 de inglés, ¿me entiendes? Porque lo necesito para no sé qué. Aquí la gente viene porque quiere aprender algo muy distinto y extraño y raro y entonces eso hace que tengamos un público que yo hablando con los demás compañeros de otras lenguas, si ya me cuentan, por ejemplo, los compañeros de alemán, que ellos ya reciben, compañeros que han dado inglés y alemán y ven ya un gran cambio entre el alumnado, el perfil de alumnado que hay en inglés y el que hay en alemán, pues yo creo que cuando lo escucho digo, pues en chino es como irte más allá todavía, ¿no? Sí, a Plutón, te vas a Plutón. Tenemos gente que viene porque quiere y ya está. Y eso es una suerte, eso es una suerte. Sí. Y por eso, pues, tenemos la suerte, ¿no? De podemos hacer tantas actividades con ellos. O sea, la participación, el entusiasmo, pues muchas veces a mí me conmueve. O sea, que veo a mis alumnos con tanta gana, tanto entusiasmo, y yo digo, pues, merece mucho este trabajo. Sí. Bueno, la verdad que, chicas, es un placer escucharos y escuchar algunas de las cosas tan bonitas que estáis diciendo, ¿no? Eso que has dicho, Marisol, de que es irse a Plutón, me ha hecho gracia, ¿no? Porque realmente debe ser algo así, ¿no? Si lo ve uno desde fuera, yo lo veo como una montaña gigante, muy difícil de escalar, ¿no? Pero es muy, muy curioso y muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con eso que planteáis de ese aprendizaje, esa aula multigeneracional y ese aprendizaje intergeneracional y cómo las distintas generaciones enriquecen a la otra, pues porque cada una tienen a lo mejor visiones y conocimientos diferentes, no solamente evidentemente del idioma, sino en general de la vida, ¿no? Y cómo eso se enriquecen mutuamente. Y el ambiente tan bonito que se crea entre chavalillos jóvenes y gente, pues a lo mejor de 50 y tantos, 60 años, ¿no? Y como decía Chi al final, como eso te hace reflexionar y decir, bueno, pero qué placer esta profesión y qué lujo poder estar trabajando de esta manera. Y bueno, pues apostillando también lo que decía Olga, ¿no? Que el alumnado va no porque quiere sacarse el B1 de inglés o el B1 y el Trinity y esto y lo otro, sino de verdad porque le apasiona, porque es un reto. Y claro, eso se tiene que notar, desde luego, en esas clases y en ese ambiente mágico de clase. Luego, no obstante, también se me ocurre, escuchando la puesta en común así de Desiderio, que nuestro alumnado también padece la propia lengua, ¿no? La propia lengua de trabajo, en el sentido de que hay a veces como una impaciencia, a veces se siente una impaciencia
se siente una desazón porque se avanza lento, se avanza poco. Yo recuerdo el caso de una alumna mía francesa que en A1 me decía, cuando estábamos, yo qué sé, en el segundo trimestre, pero Olga, ¿cuándo se rompe aquí el hielo? Y yo le decía, ¡puf! Párate ahí, echa el freno con romper el hielo. Porque, claro, era una chica que estaba habituada a aprender lenguas, se le daba bien, ¿vale? Y esperaba esa misma rapidez en la adquisición de conocimiento. Y claro, ella veía que no, que eso no llegaba de la misma forma. Y entonces tú tienes que también acompañar al alumno y decirle que él debe de disfrutar del camino, que no vamos a llegar a ningún sitio, porque ¿quién ha llegado a algún sitio con el chino? Vamos, yo estoy en ello, pero ahí estoy, yo sigo en ello. Entonces te quiero decir, disfruta el proceso y no te centres tanto en el eso es también una enseñanza sí, china, totalmente. ¿no? Es una enseñanza. El camino es el objetivo en sí, ¿no? Más que el propio... Sí. Sí, el camino es el objetivo. El camino, total. Creo que es una buena pedagogía con los alumnos, mentalizarlos, con esos alumnos impacientes. Yo creo que está bien eso, la verdad que sí. Bueno, avanzamos un poquito más en el debate, nos queda pues un par de puntos. El siguiente sería metodología y recursos de enseñanza. Bueno, pues venimos diciéndolo a lo largo del debate, venís diciéndolo a lo largo del debate, ¿no? Que pues es todo un reto desde que aprendan las grafías, que los sonidos, las sílabas incluso, que tienen matices diferentes. Y todo eso, sin duda, se tiene que ver reflejado en desarrollar metodologías muy específicas y muy concretas para que conseguir que los alumnos, de una manera, entiendo, amena, puedan aprender todo eso. Entonces, pues sí que me gustaría que compartierais un poco de reflexiones en cuanto a eso, alguna dinámica que os funcione muy bien, no sé, ¿qué factores creéis que pueden favorecer el aprendizaje del alumnado desde un punto de vista metodológico? Así que adelante, os dejo, os escucho. Bueno, ya habría preparado para esta parte explicar un poco el tema de los manuales, pero así es muy seco, en sí el tema es muy seco. He mirado, todos lo sabemos más o menos, en otras escuelas de idiomas los manuales que hay que son múltiples, diversos y muy distintos. Entonces, yo repito que a mí ahora mismo el chino paso a paso me parece, respecto a lo que he trabajado antes, en cuanto al marco europeo de las lenguas y la metodología de escuelas de idiomas, me parece ahora mismo el más ideal, siempre complementado. Y nada, para ejemplificar un poco otros materiales, otros libros que he investigado esta mañana unos cuantos en la otra escuela de idiomas, pues ahora lo sabréis. Hay muchísimos. En Murcia, por ejemplo, se manejan 3 manuales diferentes según el nivel. Se maneja Zoupian Zhongguo, o sea, Descubre China, el Xin Sheyong en otro nivel, en A2, luego el Poya también. En la Comunidad Valenciana, básicamente, Xin Sheyong. Luego tienen el HSK para libro de ejercicio, el Hanyu, el 1, el 2, Pachan Hanyu. O sea que hay como mucha disparidad porque yo creo que es muy difícil encontrar un método que se acople bien a nuestra enseñanza. Entonces, efectivamente, en Málaga que tenéis ya el kit de la cuestión, ya está, ya bien contra la perla del Pacífico. Perfecto. En Madrid, en Valladolid tienen un solo manual que es Pachan Hanyu. Si lo conocéis, ¿lo habéis trabajado alguna vez? ¿Os suena? Sí, sí. A este que se le funciona muy bien. Yo hablé una vez con un profesor de allí, con Santiago, y dice que le funciona muy bien, que cumple todas sus expectativas, que les va muy bien. Lo que pasa es que la parte mala es que no sé si el tercer y cuarto ya están en inglés nada más. El 1 y el 2 están en español, pero el 3 y 4, eso, tampoco es una dificultad muy grande, pero por lo que sea, a mí eso, hay alumnos que rechazan mucho que el manual no vaya en español. Luego en Vigo, por ejemplo, imagino que toda Galicia es parecido, pero tienes exclusivamente el Xin Sheyong, el nuevo libro de chino práctico. Bueno, supongo yo, seguro que complementan con otros materiales, pero que no hay homogeneidad. A mí eso es que me trastoca mucho, esa no homogeneidad en España en general, tanto como por manuales como luego las pruebas de certificación que hacemos o de pruebas de nivel, que ninguna es igual.
que un alumno de Valencia viene a Málaga o yo qué sé, o a Santiago, o no sé, a La Coruña, y es que no hace el mismo examen, es que a lo mejor son incluso niveles diferentes. Eso es un retrato de la situación administrativa de nuestro país, que es en ese sentido, eso es algo que no es fácil de... En vez de facilitar la comunicación, es que creamos handicap, creamos obstacularización. Sí. Y luego queremos reivindicar que nuestro certificado se reconozca fuera de España. Dime tú a mí, ¿el certificado de dónde? ¿De Santiago? ¿De qué escuela? De Andalucía. ¿De qué comunidad? Si es que, hombre, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a luchar porque se nos reconozca? Yo creo que ahí hay algo que no está bien planteado, ¿no? Luego, sin contar que según en qué escuela, los niveles van por años diferentes. En Murcia, por ejemplo, son 8 años hasta que llega el B2, y en Andalucía el B2 son 5 años. Claro, es que no es lo mismo, aunque sean más o menos horas. Que todo eso distorsiona mucho. Los alumnos progresan no solamente con las horas lectivas, siempre tienen que añadir las horas extras que echan en casa. Y eso, porque en la clase tú aprendes cosas y luego hace falta digerir. Y esa digestión tiene que hacer fuera de clase. O sea, si se quita un año, pues prácticamente se quitan ese tiempo de digestión. Sí. Claro, todo eso pues son retos. Claro, si te quedas en una sola escuela o una sola comunidad, bueno, pero no te puedes ir a otra comunidad porque es que es otros contenidos, el vocabulario y los verbos y la gramática es que no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. No, nada que ver. A ver, hay puntos básicos que sí, los números, la familia, pero claro, luego, por ejemplo, con el método vuestro, ahora los alumnos han visto cómo se dice Jame y Ochiejuan. Claro, Jame y Ochiejuan, y esto, claro, eso, por ejemplo, en Murcia a lo mejor se veía años más tarde. No sé, por poner un ejemplo así rápido. Sí, pero es verdad que como no seguimos al final, o sea, seguimos el marco, pero a la vez que no hay un marco para el chino, entonces los requisitos mínimos, el contenido mínimo, ni siquiera está todavía consensuado. Entonces cada nivel es muy dispar entre sí. Te puede pasar un poco en el HSK, allá a partir de los niveles B, te puede pasar un poco en el HSK porque quieras que no, la gramática en los niveles B sí que iría un poco a la par, quieras que no, tampoco una cosa. Pero en los niveles A... Es todo unificado, lo de HSK es unificado. Eso sí. Sí, es muy complicado. Pero bueno, también yo una queja es que ya más allá de los manuales, porque los manuales pues al final tienen su contenido, pero vamos, yo creo que todas lo hacemos, siempre complementamos con alguna cosilla más. También por lo que decíamos del tema cultural, siempre metemos algo más. Y yo sí que echo de menos que haya más opciones de estos materiales o de estos recursos externos, porque al final siempre encuentras algunos sueltos, pero no hay nada tampoco, porque yo al menos lo comparo también por mi experiencia con la enseñanza a lo mejor de español como lengua extranjera, que hay una cantidad de recursos aplicados a todas las necesidades, a todo tipo de alumnado, y en chino no, en chino es más difícil. Al final tienes que hacerlos tú si los quieres hacer el proceso para tu tipo de alumnado y no siempre a lo mejor se pueden reutilizar, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que es un trabajo ímprobo que no se tiene muchas veces en cuenta. No, la inversión de tiempo nuestra es infinita. O sea, tú puedes hacer una comprensión escrita, una comprensión oral, y luego, claro, pues en el caso de Chi, digamos, diferente, pero las que somos hispanohablantes, bueno, aunque hablemos bien chino y pronunciemos bien, para yo hacer una comprensión oral, me puedo grabar yo, pero claro, siempre digo, yo es que soy nativa. Y eso, yo siempre quiero hacer, oye, ¿quién me grabaría a mí un diálogo? No sé, hablando sobre la familia, claro, lo grabo yo, yo con mi marido, en fin, no sé. Muy complicado encontrar un audio y luego encuentro un audio, ¡ay, este audio me va muy bien! Pero luego tiene 5 palabras que no han estudiado, se me requiere más tiempo explicar las 5 palabras para hacer Necesitamos ChatGPT. ¿Eso qué es? Yo le pregunté lo mismo a Chi en su momento, ayer. La inteligencia artificial. ¿Lo usáis en clase? Porque a mí me da mucha curiosidad. A mí me da miedo que al final lo puedan usar de más, porque ya hay veces que cuando les pido alguna tarea, sé que han buscado en Google porque han metido vocabulario que obviamente no han estudiado. Entonces,
ya consultar este tipo de inteligencias artificiales para el tema de la tarea, no sé cómo lo plantearía. Yo, No sé, mira, en mi prueba oral, allí pongo específicamente, no se puede utilizar en ninguna aplicación de edición de sonido ni ChatGPT. Muy bien, muy bien. Porque yo he tenido alumnos que me entrega expresión oral editado. ¡Hala! Es que eso... Sí, yo Qué he nivel, tenido ¿no? ese caso. Entonces, en la prueba oral lo pongo específicamente. Para estas tareas no se permite. Claro, yo no puedo prohibir porque todavía no hay ley, ¿no? Porque hoy acabo de leer una noticia que incluso Elon Musk y entre otro montón de gente que quiere parar por lo menos 6 meses el desarrollo de ChatGPT 4 para pensar antes la humanidad qué hacemos con esto. Sí, madre mía. Qué bueno. Bueno, no sé, yo creo que nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho con guiones, entonces para las producciones trabajamos con guiones que damos, o sea, les masticamos mucho. Sí. Nosotros... De manera que está como todo muy dirigido. Es verdad que se deja poco margen a la improvisación, pero es que yo les digo, no me podéis querer decir algo que no sabéis decir en chino. ¿Queréis que os diga? Tenéis que decir y explotar aquello que trabajamos y que se sabe. Sí, es verdad. Entonces, si dirigen mucho Claro, si dirigen mucho la actividad, se supone que dan menos margen a que ocurran estas cosas, pero bueno, claro, eso está ahí y no, es difícil evitarlo también. Con nuestros guiones, pues lo de la estructuración, cohesión, coherencia, todo lo algo maneja perfectamente, siguiendo nuestra guía, ¿no? Si los dejas libres no puede ser, si los dejas libres como francés en otro idioma es imposible. Yo también lo experimenté, eso tardé varios años en descubrirlo. Yo te decía, tema libre, habla un diálogo, habla sobre los padres, así. Y me decían cada cosa, y entonces luego al final yo siempre, las producciones orales y escritas siempre dirigidas, porque además se sentían más orgullosos de hacerlo bien porque, claro, dentro de estar dirigido tienes que saber explotarlo. Y da mucho mejor resultado, es verdad. Mucho mejor resultado. Sí, yo noto ahora, yo es la primera vez que doy cuarto, y yo he notado ahora que ha habido veces que, bueno, porque estuve de baja este año, y en el periodo en el que estuve de baja, justamente una compañera que me sustituyó no dio un guión pormenorizado como yo vengo haciendo. Y cuando yo volví, me entregaron la redacción esa trabajada. Y gratamente me sorprendió ver que esos alumnos que yo había tenido en tercero, ¿no?, que algunos los había acompañado desde primero, estaban haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya saben cómo, porque ya han aprendido cómo. Entonces, sin un guión así pormenorizado, eran muy buenos trabajos. Y ahí dije yo, pues a lo mejor ahora ya se puede ir soltando, se puede ir soltando la mano, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que han vivido ese proceso previo, ¿no? Para poder llegar ahí y rendir de forma que ellos mismos se ponen freno a irse por la rama, a traer cosas que... Sí, se pone muy creativo, no lo sabes decir. Sí. Cuando se pone muy creativo, a veces se ven cosas muy raras. Sí. Muy raras. Yo creo que eso en realidad eso es algo de cualquier lengua, ¿eh? Eso es algo a lo que cualquier profesor de lengua extranjera se enfrentará, pero creo que en chino, por cómo las estructuras lingüísticas tan distintas, tan dispares, ellos se creen que están diciendo algo, pero que no se dice así, ¿verdad? Y todavía no lo han aprendido. Entonces son auténticas barbaridades. Oye, y siguiendo con el tema de la metodología, creo que es muy interesante también que en Málaga, que estáis impartiendo la enseñanza semipresencial, ¿no? Bueno, a distancia, que habléis un poco de vuestra experiencia y de cómo se está gestionando todo esto, porque también es algo muy novedoso, ¿no? Bueno, en Sevilla, en Jaén ni en Córdoba se está impartiendo este tipo de enseñanza y también tendrá sus retos añadidos, está claro. Pues la verdad es que sí, que ahora que trae este tema, Nerina, yo tenía aquí como gran reto hablar de la modalidad a distancia, efectivamente,
Y pues, como Chi comentó antes, desde el año pasado la estamos impartiendo ya en Málaga. Está la compañera Lan Xu, la compañera que lo imparte. Y claro, lo que venimos notando, lo que venimos siendo conscientes de que por los recursos disponibles para la modalidad a distancia, pues no se logran los mismos objetivos que en la modalidad presencial, ¿de acuerdo? Yo creo que tiene que ver los recursos que hay ahora mismo para impartir esa modalidad, pero también tiene que ver el hecho de que es una modalidad muy distinta. O sea, tú no puedes esperar que un alumno en clase, su rendimiento en clase, viéndote tú semanalmente con él, ¿no? 6 horas hasta niveles de B1 semanales, que pueda equipararse a una distancia en la que el alumno va funcionando. De hecho, ahí en esta presentación que tiene Chi ahí detrás se habla un poco y se desgrana, lo que pasa es que no se aprecia, cuánto número de horas semanales tiene el profesor. Clase oral tiene 30 minutos para A1, A2, B1, 30 minutos cada semana. Clase oral, solamente oral. Y luego pues hay tutoría, A1 60 minutos, A2 60 minutos, B1 60 minutos de tutoría, pero esto no es clase. O sea, si tú tienes preguntas, pues pide cita con un profesor y te soluciona. Viene así, o sea, no es clase telemática. Y luego de parte de nuestro departamento, pues hacemos un gran esfuerzo para apoyar, pues la lectora que tenemos este año, pues le asignamos muchas horas para atender al alumnado a distancia. La lectora practica 30 minutos con los alumnos de A1, 60 minutos para los alumnos de A2 y B1. O sea, que eso, lo que la enseñanza, lo que decimos, se puede considerar como enseñanza telemática, pues solamente cuenta con esa disponibilidad, ese espacio de tiempo. Y luego, en cuanto a los materiales, pues la plataforma está en construcción. Eso hace que la profesora que imparte el nivel tenga que, este año y el año pasado, ha estado elaborando muchas cosas personales que sube, pero claro, un trabajo ingente que además no está bien considerado desde el punto de vista del cómputo de horas que se hace. O sea, es un trabajo muy precario, de la enseñanza de la modalidad a distancia, muy, muy precario. Y yo creo que teniendo en cuenta que cualquiera de nosotras nos puede tocar dar esta modalidad y que nuestra compañera, que no está hoy aquí con nosotros en la reunión, pero nosotros en nombre de ella, está sufriendo ese horario tan precario, pues tenemos que reclamar a la administración que se reconsideren esos cómputos de horas, porque es muy injusto, porque además el profesor se encuentra dando cara a los alumnos, poniendo cara a los alumnos, cuando en realidad el profesor dispone de un cierto tiempo para atenderlo y no puede hacer maravillas. O sea que, y luego lo que comenta Chi de que no hay una plataforma a día de hoy que tenga materiales alojados que se puedan utilizar en esta modalidad, pues eso dificulta aún más las cosas, porque incluso habiendo materiales, la precariedad laboral existe, ¿de acuerdo? Pero es que encima no hay materiales, no hay plataforma, o sea que ya es la repanocha, así rápido y claro... Pues hemos solicitado, por ejemplo, ahí hay una cosa ridícula, que A1 hay 40 plazas, A2 se reduce a 5 plazas, y luego B1 5 plazas. Pues que este año sí que a través de nuestra Departamento de Coordinación a Distancia y SEMI ha solicitado la ampliación de plazas de A2 y B1. Eso es una cosa, bueno, de una parte es también más, yo digo, desde el punto de vista más justa, ¿no?
para los alumnos, porque de 40 pasa a 5, entonces el resto de 35, ¿qué significa? Y luego también está que el hecho de que la profesora que lo imparte, a ver, que iba a decir, claro, más allá de la calidad suya, que no la ponemos en discusión, ¿de acuerdo? Yo creo que LAN está haciendo todo lo posible para ayudar a esos alumnos y para... Sí. Pero claro, sin tener la disponibilidad de la plataforma se hace muy difícil, como decíamos antes. Al final lo que venimos percibiendo, ¿verdad, Chi? A lo largo de... Es que hay no se logran los mismos objetivos, como decía al principio. Entonces, esto va a llevar a largo plazo a un gran desbarajuste, porque el alumno de B1 que supera la materia a distancia por promoción quiere presentarse a B1 de certificación y llega y se pega un topetazo así bien gordo, ¿no? Porque no lo supera. ¿Por qué? Porque no ha vivido un proceso tan intenso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces ese es nuestro miedo, reclamar que haya unos buenos materiales cuanto antes es algo que necesitamos con urgencia. Pero eso no es un huevo que se echa a freír, ¿eh? Que no se trata de que no hagan cualquier cosa, de que se haga cualquier cosa, porque tiene que haber unos materiales potentes, ¿eh? Eso es súper vital para nuestra enseñanza a distancia. Materiales que, de ser potentes, unificar esos criterios, reflejar esos criterios mínimos de los que hablábamos, que nos queremos poner de acuerdo, pues pueden orientar a profesores y alumnos, pero en las destrezas, en la modalidad a distancia, y los alumnos de la modalidad presencial se pueden beneficiar de esos contenidos. De esos materiales. Eso que decimos de que nos grabamos nosotras mismas, de que buscamos aquí y allí, pues si hay una plataforma potente, eso lo va a aprovechar el profesor de presencial también y los alumnos de presencial. Lo van a aprovechar todos. Sí, allí reduce ese gap, ¿no? Esa distancia que existe hoy en día entre los alumnos oficiales, alumnos presenciales y los alumnos a distancia. Y luego, por último, otra reflexión así al hilo de esto sería solicitar desde esta plataforma, ¿no? Desde esta charla, la posibilidad de realizar las destrezas de procote y mediación escrita, de producción de textos escritos, producción, coproducción y de mediación escrita en soporte digital. Porque creemos que las peculiaridades de nuestra propia lengua, al tener una escritura tan críptica, porque es muy críptica, sinceramente, y requiere de muchísimo tiempo su asimilación, como hemos comentado antes, si facilitamos que en los niveles superiores, además, aparte de que tú has ayudado al alumno en el proceso de adquisición de la escritura escrita, de la escritura, pero en los niveles superiores tú dar la opción a que ese alumno se exprese de manera digital, porque la vida real, el chino, ahora mismo nadie escribe manualmente, es todo digital, o sea, lo estás preparando para la vida laboral en chino, si es que la va a tener, ¿de acuerdo? Pues que lo escriba digitalmente. Eso supone, claro, pues una inversión en cuanto a tener la disponibilidad de medios para poder hacer ese examen digitalmente. Pero creemos que eso ayudaría a paliar también las diferencias entre la modalidad a distancia y la modalidad presencial y, en general, a facilitar al alumnado de niveles superiores de chino la adquisición ya de conocimiento, ¿de acuerdo? No pienses tanto cómo se escribe este carácter o no, que tú siempre lo vas a poder consultar en el móvil rápidamente y no vas a escribir manualmente nunca. Tú demuéstrame que redactas bien, ¿de acuerdo? Claro. Ya está. Entonces, eso es también otra cosa muy importante a tener en cuenta por parte de la administración. Deberíamos a lo mejor hacer algún escrito o algo para solicitar esto, que es algo difícil de conseguir seguro, porque luego entran en juego los intereses de otras lenguas y por qué nosotros hacemos esto, ¿no? Pero es delicado. El chino, pues, incluso los nativos chinos ya se escribe con esos soportes electrónicos. Entonces, la verdad que es una gran barrera para que los alumnos lleguen a nivel más avanzado.
Bueno, chicas, qué interesante este bloque. Empezamos con la metodología, habéis dicho cosas muy interesantes y creo que enriquecedoras para todos nosotros como profesionales, de las que tenemos mucho que aprender porque según ha evolucionado el debate en esta última parte, hemos llegado a esa parte reivindicativa bueno, que da mucho sentido a lo que es la asociación nuestra, ¿no? Poner voz y dar voz a las demandas del profesorado porque las demandas del profesorado son las que dan sentido a que la asociación en sí exista y que se conozcan, ¿no? Y estos foros creo que en ese sentido son muy interesantes y han quedado muy patentes cuáles son las necesidades que la administración, por ejemplo, tendría que atender con respecto a la enseñanza de chino, la dotación de materiales y, bueno, facilitar también a nivel administrativo ciertas cosas que son necesarias porque estamos hablando de un idioma diferente y peculiar. Por eso lo queríamos traer como primer programa de este punto de encuentro del canal de YouTube de la asociación. Así que agradecido porque planteáis las reivindicaciones de la manera tan elegante que lo habéis hecho, pero tan clara a la vez, ¿no? O sea que yo creo que ese es el camino y ese es lo que da sentido tanto a nosotros como a la propia asociación. Me gustaría ya pasar pues a las conclusiones finales. Si tenéis, pues que cada una de vosotras pues digáis algo a modo de cierre de este debate, que bueno, va a quedar ahí plasmado en el canal de la asociación pues para todo el mundo que lo quiera ver. Yo creo que va a tener bastante eco porque se han planteado cosas muy interesantes y ya de por sí el idioma chino pues despierta mucha curiosidad, por lo menos en mi caso. Así que pues os doy de nuevo la voz, que cada una de vosotras digáis lo que os apetezca decir. Por cierto, Chi y Olga habéis hecho varias veces referencia a la presentación que tienes ahí en la pantalla tú, Chi. Luego, si queréis, la podemos compartir tanto en nuestras redes sociales como asociada a la publicación en el canal de YouTube para que la gente, si la quiere ver, la pueda ver también. Luego lo podemos eso articular, ¿de acuerdo? Así que nada, os doy la palabra y luego pues nos despedimos para terminar y ya está, ¿de acuerdo? Pues nada, es todo bueno. Yo lo he dicho todo, porque además lo tenía aquí apuntado y ya me he asegurado que no me falta nada. Eso, la más joven empieza. Yo, bueno, nada, en general, pues creo que ha quedado todo bastante claro, hemos tratado muchos temas. La enseñanza del chino, pues, está dando pasitos hacia la dirección correcta, hacia poder como compararnos y tener como los mismos derechos, las mismas... porque nuestras necesidades, que son diferentes a las otras lenguas, pues se vean saldadas para que estemos un poco todos en igualdad de condiciones. Yo creo que se están dando pasos en la buena dirección, además cada vez somos más personas, estamos trabajando en ello, tenemos ganas, nos apasiona lo que hacemos y bueno, al final queremos que todo repercuta de la mejor forma posible en nuestro alumnado y en nuestros centros, así que nada, que sirva este debate un poco para conocer un poco mejor nuestra situación y nada, valorando un poco más, ¿no? todo el trabajo que hay detrás. Bien. Sí, ¿Qué sigue? sí. De acuerdo con Nerina. Sí. Que sirva para eso, para que se entienda mejor que necesitamos ciertas cosas, que hay ciertas peculiaridades que nos hacen un poquito especiales, la verdad que sí, que a mí hay que decirlo así, oye, que sí. Entonces pues que se tenga en cuenta. Y Marisol, ¿quiere añadir algo más para cerrar? No se me ocurre, todo lo que habéis dicho es que, bueno, se puede abrir un tema de debate, pero que lo que habéis dicho es lo que hay, es que nuestra enseñanza y aprendizaje es muy diferente del resto de los idiomas, de los habituales. No sé si estudiaran vietnamita, pues sería otro melón, pero bueno, con lo que alemán, inglés, francés, italiano, incluso si me apura árabe, el chino muy particular, escritura fonética y aspecto cultural y no sé, y requiere de un planteamiento diferente. Es que el marco europeo de las lenguas, por mucho que lo quiera de referencia, por mucho que lo quiera homogeneizar, es absolutamente imposible. Una estandarización no es posible. O sea, dentro del chino sí, pero con otro idioma es que es imposible de comparar. Entonces, pues, que eso se haga entender sería un sueño. Porque por mucho que haya profesores de inglés, yo sé que el chino es diferente. Eso
ellos lo saben por fuera, pero hay que saberlo por dentro. Si no lo sabes por dentro, no sabes lo diferente que es y lo que requiere. Una mediación en chino no puede ser una mediación como la de inglés. Venga, pues no sé, aquí una etiqueta de publicidad de no sé cuánto, médiala. Por tal razón, en chino no puede ser, no puede mediar una etiqueta de nada, nunca. O sea, hasta el quinto o sexto de chino, por ejemplo. Entonces, eso es el punto que hay que hacerlo entender a los ajenos al chino. Sí. Bueno, uno de los puntos. Bien. Bueno, como este año ya comienzo una nueva etapa de vida en jefatura de estudios y como estamos haciendo el equipo un trabajo tedioso de hacer publicidad, entonces lo que yo quiero decir es esto: únete a la EOI y la solicitud de plaza de 1 a 20 de mayo. Esa cuña publicitaria. Esa última reivindicación la hacemos extensiva a todas las oficiales de idiomas que necesitamos captar alumnos por tierra, mar y aire. O sea, Eso. muy bien, sí. Así que nada, pues deciros que una gracia enorme con mayúsculas de parte de toda la asociación por haberos prestado a participar en este debate. Lo decía Marisol, y es verdad que no conocemos desde fuera, ¿no? Lo que es y lo que supone para cualquier docente como vosotras tener que preparar el material, recopilar el material, la metodología y todo lo que hacemos los demás, y luego el plus de todo lo que conlleva este idioma, ¿no? Entonces, yo creo que eso os da un valor extraordinario a cualquiera que os enfrentáis a la enseñanza del chino. Y mi admiración como compañero, vamos, vaya por delante. Lo dicho, que muchísimas gracias, que creo que ahora la gente que vaya viendo este debate tranquilamente en casa se va a ir dando cuenta y va a ir conociendo un poco mejor vuestra realidad, y yo creo que eso siempre va a sumar y va a ayudar a que vuestra enseñanza y vuestro rol en los centros como docente sea valorado en su justa medida, y que nosotros estamos, como he dicho antes, muy agradecidos porque hayáis aceptado participar en este punto de encuentro. Así es que muchísimas gracias, Chi, Olga, Marisol y Nerina, de todo corazón y de parte de la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. Mil gracias. Gracias. Sí, Nimen. Y bueno, pues nos vemos por ahí, por los centros y por todos los foros que sean necesarios. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Hasta pronto.